Como dijimos en un principio, una de las características claves que diferencia un análisis costo-beneficio tradicional de un análisis costo-beneficio aplicado a reducción de riesgo de desastre es la incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre estamos hablando del riesgo y la complejidad de estimar este riesgo. Estimar el riesgo no es trivial, no es un proceso simple, es muy complicado en muchos casos, no solo por la falta de información sobre, por ejemplo, los eventos peligrosos, ¿cierto? Los desastres que pueden ocurrir y las consecuencias de los desastres, sino que en muchos casos incluso la probabilidad de que el evento ocurra es muy rara, es cercana a cero. Podemos, de hecho, saber que hay zonas que están expuestas a terremotos y no han tenido un terremoto en los últimos 100 años. Por lo tanto, si uno usara solo la información de los últimos 100 años, tendría una probabilidad de cero, ¿no?, de que ocurra un terremoto. Sabemos, sin embargo, que no es una probabilidad igual a cero. Es un evento raro con una probabilidad muy baja, pero no igual a cero. Entonces, esto añade complejidad a la estimación del riesgo. Obviamente, la estimación de la vulnerabilidad financiera, física y humana es también un reto. Por un lado está el tema de la probabilidad de que ocurra el evento, por otro lado la vulnerabilidad financiera, física y humana. Y eso está obviamente relacionado al problema de las probabilidades, los problemas de información. Las fuentes de datos son, por lo tanto, uno de los elementos más importantes a la hora de estimar los riesgos, de calcular los riesgos. Usualmente usamos datos de sistemas de información geográficos que se han tomado medidas para abordarlo en áreas donde los datos son limitados. Hemos visto diferentes técnicas en unidades anteriores que van desde la opinión de expertos hasta tomas satelitales o medidas in situ. Por otro lado, tenemos también complejidades con la descripción de las amenazas. El peligro debe ser descrito en términos de magnitud, en términos de probabilidad de ocurrencia, de intensidad, etc. Es decir, cuando hablamos de un terremoto no basta calcular la probabilidad de que ocurra el terremoto, sino también saber cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto de determinado nivel y con diferentes efectos. La descripción de las amenazas no toma en cuenta un evento que tiene una mayor magnitud, ¿es cierto?, que la experiencia en los registros históricos. Y eso también es una limitación. Es decir, si uno utiliza amenazas en función o describe las amenazas en función a los registros históricos, está limitado al horizonte de tiempo que está utilizando. Usualmente no vamos a tener datos mayores a 100 o 150 años, por lo tanto, solo utilizar esa cantidad de años limita una verdadera aproximación o descripción de la amenaza, sobre todo cuando la amenaza es rara. Y por lo tanto es importante modelar, ¿cierto?, las amenazas de manera que incorporen no solo los datos o registros históricos, sino posibles eventos futuros. Exposición, que en este caso nos estamos refiriendo a la exposición en términos de dólares de una determinada amenaza, puede ser vista a través de este proceso que tenemos aquí. ¿Cierto? Empezamos siempre con un evento extremo, un desastre natural, puede ser una inundación, un terremoto, y luego tenemos diferentes secuencias secuencias de ocurrencia, es decir, por ejemplo, desde un impacto moderado a un impacto mucho mayor. Tenemos luego los receptores, o sea, cuáles son las áreas o tipos de grupos que van a ser afectados. Por ejemplo, en el caso del sector público, caminos, puentes. En el caso del sector privado, tenemos bienes, materiales, infraestructura en general. En el caso de individuos o personas, tenemos lesiones o muertes.
Entonces hay diferentes efectos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de receptor. Y estos efectos pueden también tener diferentes magnitudes en términos de impacto, severas, moderadas o mínimas. Finalmente, dependiendo de este impacto y de las características del receptor, vamos a tener costos. Los costos pueden ir desde reparar una infraestructura o reemplazarla completamente, o pueden ser costos relacionados a salud, ¿no? Por ejemplo, mortalidad o morbilidad. Entonces, es importante considerar esta secuencia, este proceso, y obviamente requiere información detallada en cada uno de estas partes del proceso, cosa que requiere pues, cierto nivel de complejidad. El riesgo entonces depende de la amenaza, ¿cierto? En este caso puede ser un terremoto, de la exposición, hemos visto aquí los diferentes receptores y los impactos y los costos, y la vulnerabilidad con y sin las medidas de reducción de riesgo de desastres. Cuando hacemos un análisis costo-beneficio, hacemos un análisis primero con las medidas y luego sin las medidas, ¿cierto? Y tomamos la diferencia, que es el impacto de la inversión. Si después de implementar la reducción de riesgos de desastre, los impactos esperados no han cambiado, entonces obviamente este mecanismo de prevención no ha disminuido el riesgo de los peligros y no se han obtenido beneficios netos. Es decir, cuando hacemos una inversión en riesgos de desastre, nuestro objetivo es que los impactos esperados cambien, ya sea las probabilidades cambien, ya sea que la exposición mejore, o que la vulnerabilidad en general también sea mejor. En el siguiente gráfico podemos ver este concepto, esta idea. Empezamos con un análisis del riesgo que considera las amenazas en términos de intensidad y recurrencia, que considera la exposición, la vulnerabilidad, fragilidad, y con estas se hace un análisis de riesgo con los potenciales impactos en el caso de gestión del riesgo, es decir, cuando se incluye la gestión del riesgo. Por otro lado, se hace también un análisis de reducción del riesgo, pero en este caso con gestión de riesgo, es decir, hacemos sin una gestión de riesgo y luego con una gestión de riesgo. La diferencia obviamente es la identificación del proyecto de gestión de riesgo y costo. Puede ser, en este caso, un proyecto de reducción de riesgo de desastre. Finalmente, la diferencia entre ambos escenarios, el escenario sin gestión de riesgo y el escenario con gestión de riesgo, nos va a permitir calcular los beneficios netos, la reducción de los potenciales impactos, el costo del proyecto de gestión de riesgo, etc. Si esta diferencia con y sin es significativa, entonces valdrá la pena hacer la inversión en reducción de riesgos de desastres. Si no hay diferencia, obviamente no hay beneficio y por lo tanto cualquier inversión en riesgo de desastre que implique un costo mayor a cero no será eficiente desde un punto de vista económico. En este otro gráfico tenemos una forma de determinar la racionalidad económica en el caso de intervención pública. Y esto obviamente en el caso de proyectos de reducción de riesgos de desastre. Empezamos considerando un proyecto, preguntamos si el desastre es significativo o no, si el riesgo del desastre es significativo o no. Esto es un poco más cualitativo, ¿cierto? Cuando no tenemos datos, digamos, tan detallados. Nos preguntamos entonces si este riesgo de desastre es significativo, si lo es. Entonces consideramos el riesgo de reducción del riesgo de desastres en la exploración de los proyectos alternativos. Si el riesgo de desastre no es significativo, entonces no es necesario hacer un análisis, ¿cierto? Porque digamos, la probabilidad de ocurrencia es muy baja y el beneficio va a ser también muy bajo. Nos vamos, en el caso de que sí sea significativo,
Continuamos el análisis analizando los costos y los beneficios. Incluye los costos esperados, los beneficios esperados de cualquier medida de reducción de riesgos de desastre. Hay que hacer un análisis de sensibilidad, explorar cuál es el tamaño de error, de incertidumbre, ¿cierto?, en la estimación, y hacer diferentes proyecciones que sean económicamente viables. Un tercer análisis es el análisis distribucional, es decir, explorar los cambios potenciales en amenaza y vulnerabilidad entre grupos. Esto ya un poco, digamos, como un análisis complementario al análisis costo-beneficio, porque como dijimos, el análisis costo-beneficio no incluye un análisis de distribución. Pero es importante hacerlo en el caso de reducción de riesgo de desastres. Entonces, esto puede ser de una forma muy precisa, haciendo el análisis costo-beneficio por grupos, por ejemplo, o puede ser una forma más, menos rigurosa, simplemente identificando cuáles son los grupos que serían más afectados y en qué medida serían más afectados. Luego hay que hacer una selección del proyecto en donde se toma en cuenta los hallazgos del análisis costo-beneficio y los otros factores no económicos, como el caso de la distribución, por ejemplo. Y finalmente viene el tema de la implementación y al final la evaluación, explorar en cualquier lugar el riesgo de desastre que fue dirigido apropiadamente y el análisis costo-beneficio desde una perspectiva económica ex post en este caso, ¿no? Finalmente, un factor que uno debe considerar cuando hace un análisis de costo-beneficio en el caso de reducción de riesgos de desastre es la etapa de identificación y especificación del proyecto. En primer lugar, el uso del análisis costo-beneficio es útil para evaluar la magnitud, ¿cierto?, de los riesgos y el potencial para reducir la vulnerabilidad de un riesgo. Un componente importante, obviamente, es la valoración, que es una valoración técnica que puede referirse a la parte medioambiental o netamente a la parte económica, a su viabilidad, a la viabilidad del proyecto. En esta etapa, el análisis costo-beneficio obviamente ofrece todas las herramientas necesarias para hacer una evaluación exhaustiva, tanto de la vulnerabilidad frente al peligro, como la viabilidad de diferentes inversiones alternativas. Y esto se puede hacer antes de comprometer recursos para la inversión, ¿no? De hecho, se recomienda que el análisis costo-beneficio sea una herramienta que provea un soporte adicional para la decisión sobre una inversión final, antes de comprometer recursos. Pero el valor de un programa de reducción de riesgos de desastre no solo se usa en el momento previo a realizar la inversión, sino que también puede ser parte de una evaluación de la inversión que ya se realizó. Es decir, al final de la vida del proyecto de reducción de riesgos de desastre, se puede realizar un análisis costo-beneficio sobre lo que ya ocurrió, lo que finalmente ocurrió. En ejemplo es el caso de Chile y la inversión que hizo Chile sobre los últimos 50 años en términos de prevención y cómo esta inversión pudo tener un efecto sobre el terremoto que ocurrió en el país en el 2010, ¿no?, cuyas consecuencias fueron notablemente menores a las que podría haber tenido el terremoto si es que Chile no hubiese realizado estas inversiones. Entonces, hacer una evaluación ex post es también parte de un análisis costo-beneficio en caso de reducción de riesgos de desastre. Otro ejemplo es el caso del terremoto de Japón y el tsunami en Japón, ¿no?, donde muchos de estos, el problema que ocurrió pasó al final de la vida útil de estos generadores nucleares. Por lo tanto, esto probablemente va a requerir algún tipo de evaluación ex post, dada la seriedad de los eventos. Entonces, es considerar que el análisis costo-beneficio no solo es valioso
considerando el destino final, es decir, la inversión, ¿no? Sino también el camino hacia esa inversión y lo que viene después. Entonces el proceso del cálculo permite a los individuos y a las organizaciones comprender qué cosas fallaron, ¿cierto?, en una implementación de proyectos de reducción de riesgos de desastres. Y no solamente entonces va a permitir hacerlo antes y simplemente tomar una decisión sobre realizar la inversión o no, sino una vez que se ha realizado la inversión, uno puede usar el análisis costo-beneficio para monitorear, hacer seguimiento e identificar qué factores están generando mayores costos de los previstos o menores beneficios de los previstos. Incluso cuando hay datos limitados, este proceso de consulta es importante de realizar y puede generar ahorros subsecuentes a lo largo del camino de la implementación de estos proyectos de reducción de riesgo de desastre. Como vimos anteriormente, en muchos casos el objetivo de un análisis costo-beneficio, en el caso de reducción de riesgos de desastre, puede ser hacia el medio ambiente o hacia objetivos sociales, el capital social, y en esos casos en particular, y también incluso en el caso de capital económico, nos topamos con situaciones donde no existe un mercado y por tanto es complicado asignar una valoración económica, monetaria, ¿cierto?, a determinadas situaciones. En esos casos, como vimos en sesiones anteriores, debemos tener herramientas particulares para poder asignar una valoración monetaria a bienes que no se transan en el mercado. Por ejemplo, uno de estos tipos de bienes públicos es una hermosa playa, o una escena de un río que el propietario desea para vivir, ¿no? El propietario de una casa está frente a un río, a pesar de que el río puede sufrir, digamos, inundaciones y afectar la casa. En esos casos, la forma indirecta de asignar una valoración monetaria es el willingness to pay, ¿no? El deseo, cuánto está dispuesto a pagar el individuo para tener esta casa y asumir ese riesgo adicional. Sabemos que en muchas situaciones los gobiernos no están dispuestos a cubrir, ¿cierto?, con fondos de desastres a áreas que son de alto riesgo, ¿no? Por el contrario, el gobierno prefiere que las comunidades que están expuestas a estos altos riesgos se movilicen a otras zonas geográficas. Sin embargo, hay gente que está dispuesta a vivir ahí y asumir el riesgo de vivir frente a un río, por ejemplo, que sufre de inundaciones continuas. Otra opción alternativa a tener acceso a fondos de recuperación frente a desastres provistos por el gobierno es la obtención de seguros, que pueden ser seguros que son provistos por el gobierno o son seguros privados que los individuos deben comprar. Y nuevamente, cuando el riesgo es muy alto, las empresas de seguros no quieren ofrecer este tipo de cobertura y los gobiernos tampoco quieren financiar o otorgar ese tipo de seguros a estas comunidades. En ese caso, ¿cómo podemos encontrar cuál es el valor, ¿cierto?, monetario de vivir en una zona insegura? Es a través de este willingness to pay, este cuestionario que se le puede hacer a individuos de cuánto están dispuestos a pagar para seguir viviendo en una zona de alto riesgo. Y uno puede hacer este tipo de encuestas y encontrar de manera indirecta, ¿cierto?, a través de esta encuesta, cuál es el valor de una propiedad que está frente a una zona de alto riesgo. Y por lo tanto, encontrar cuánto es lo que podrían pagar estas comunidades por vivir en esas zonas. Esto puede ser, por ejemplo, pagos a través de una mejor infraestructura que sea más resistente a inundaciones en esa zona de alto riesgo, o puede ser a través de primas más altas
que tengan que pagar los habitantes en esa comunidad, o puede ser autoseguros, ¿cierto? De manera que de alguna forma se obliga a que estos individuos mantengan fondos de reserva que puedan ser usados en caso de inundaciones. Otra vez, o también puede ser reducción en los precios de estas propiedades, ¿no? O sea, los precios de venta que reflejen a través de estos precios hedónicos que vimos en sesiones anteriores, que expresen la probabilidad y el riesgo de una destrucción en estas zonas. Es decir, una casa probablemente se vendería a un menor valor debido al riesgo que implica, y esa pérdida en valor es asumida por las personas que viven en esa comunidad. Entonces, el análisis indirecto de valoración de bienes públicos es importante tomar en cuenta, sobre todo en el caso de reducción de riesgos de desastre, como dijimos, sobre todo cuando tenemos como objetivo medir temas como medio ambiente o capital social.